¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Antes de empezar la sesión de hoy, voy a aprovechar para aclarar un tema que me han preguntado sobre dónde está el briefing de IKEA. La verdad es que a mí se me pasó decirlo porque pensé que lo teníamos claro y la verdad es que se me pasó. Me responsabilizo por eso. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Ven la pantalla donde está, díganme sí o no, para estar seguros si están viendo lo mismo. La pantalla de bienvenida de la asignatura. Sí, señora. Perfecto. Entonces, cuando están en la pantalla principal, aquí del lado derecho hay una opción que dice proyecto. ¿Vale? Váyanse por esta opción. Esto les va a abrir una pantalla donde cuenta de la experiencia. Le dan al botón empezar y aquí hay una cosa que dice descargar el briefing. Y aquí es donde está la historia de IKEA. ¿Vale? Todo este proyecto es el proyecto que están leyendo exactamente igual todas las asignaturas del máster. Entonces, aquí es donde lo pueden bajar, ya lo tienen y con eso pueden trabajar. ¿De acuerdo? Ah, súper, profe, muchísimas gracias. Bueno, y disculpen esa que se me pasó a mí misma, ¿vale? Entonces, esto va a quedar grabado, pero cualquier duda, si alguien ha entrado después, se lo volvemos a decir. Bueno, pues entonces voy a cerrar aquí. Vamos a empezar con el tema de hoy. Bienvenidos todos, buenos días. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene continuidad con el tema de la semana pasada que estábamos presentando la actividad y dijimos que estas cosas las llevamos a ver hoy. Esperen un minuto que quiero poner el reloj mientras hablo con ustedes y así les voy contando. Entonces, a ver, lo que ocurre es que muchas experiencias del cliente fallan, como hemos dicho, no tanto por el diseño de la experiencia como tal, sino por lo que vive la persona que hace la experiencia. No el cliente, sino el que está dándonos la experiencia. Entonces, este tema conecta directamente con todo lo que hemos visto hasta ahora de experiencia del cliente, pero esta vez, fíjense la diferencia, vamos a mirar hacia adentro. Yo que siempre como marketingiana digo que hay que ver hacia afuera, en este caso, hay que entender qué está ocurriendo adentro, pero siempre como espectadores, ¿eh? Como espectadores, especialistas en experiencia del cliente, lo vamos a ver desde un foco de arriba. Ya hemos visto cómo permea hacia afuera la experiencia, ahora vamos a ver qué ocurre adentro que pueda afectar esa experiencia. Y entonces, este es un tema que responde a una pregunta que suele ser muy clave porque a veces la experiencia del cliente falla, aunque hayamos hecho un diseño estupendo. Entonces, siempre saben que me gusta empezar a través de una pregunta retórica que nos ponga a reflexionar y que nos permita brincar hacia el tema, ¿no? Y la pregunta retórica es, ¿podemos diseñar una buena experiencia de cliente si no cuidamos a las personas que la entregan? La respuesta obviamente es no, pero nos deja la reflexión que que vivimos cuando en alguna vez hemos tenido una experiencia buena y correcta, pero muy mala en el trato, qué sé yo, aerolíneas, etcétera. Entonces, siempre me gusta empezar con esta reflexión retórica. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, como les digo, vamos a ver todo en sentido inverso, desde fuera hacia adentro. Desde la experiencia del cliente, pasando por las personas que atienden, pasando por el sistema donde trabajan esas personas y pasando al negocio donde funciona ese sistema, o sea, de afuera hacia adentro. Por lo tanto, vamos a trabajar hoy con las personas que trabajan en la empresa y que nos atienden. Luego vamos a hablar del tema de la felicidad, que es un tema bien interesante para que nos quede claro cómo es concebido desde el punto de vista empresarial. Después vamos a ver las métricas, muy importante cómo se puede medir todo esto. Y vamos a acabar con cómo actuar en este caso, ¿no? Todo lo que veamos hoy, ustedes lo pueden leer como qué está pasando dentro de la empresa cuando algo afuera no funciona. Eso es la sintonía en la que quiero que nos pongamos hoy. Bien, entonces, en esta sesión vamos a hacer cuatro cosas muy concretas que están completamente conectadas entre sí. Ya veremos. Lo primero es que vamos a entender qué es realmente la employee experience, la experiencia del empleado.
no como un concepto de recursos humanos, ojo, sino como la experiencia que vive una persona cuando trabaja en una organización día tras día. Luego vamos a ver por qué esa experiencia interna tiene una relación directa con la experiencia del cliente. Es decir, cómo lo que ocurre dentro de la empresa acaba apareciendo fuera en forma de trato, en forma de servicio, en forma de emociones. Y en tercer lugar, vamos a introducir una cuestión un poco incómoda, pero que es necesaria en todo tema de gestión, que es cómo medimos todo esto. Aquí vamos a ver la diferencia entre el ROI de toda la vida y el ROE, y por qué no es suficiente medir solo en términos de dineros cuando hablamos de gente. Hay que buscar otras formas de medir. Y al final, pues vamos a bajar todo esto a tierra, lo que yo llamo aterrizar, para entonces identificar qué palancas, qué formas, qué acciones tenemos que tener, no de discursos, sino de acciones reales, que permitan mejorar la experiencia del empleado para permearlo en la del cliente. Mejorarla no es una cuestión de buenas intenciones, sino son decisiones concretas que permeen hacia la experiencia del cliente. Esos son los objetivos de la sesión de hoy. Antes de entrar en los conceptos, quiero que pensemos algo muy cotidiano que siempre les pido que pensamos y que lo hemos hablado en otras oportunidades. O sea, todos hemos vivido alguna experiencia como clientes que no nos ha gustado. Ya sea, qué sé yo, una devolución complicada que nos ponen todos los peros para devolvernos el dinero o para repararnos, ya sea un camarero que nos trata mal, ya sea una llamada al call center donde o no nos resuelven el problema o nos desesperan y nos hacen esperar. Normalmente cuando nos pasan esas cosas, lo primero que pensamos es, esta persona que me ha atendido no ha sabido atender. Pero hoy les voy a pedir que hagan algo diferente. En lugar de fijarnos solo en la persona que está dándonos el servicio, pensemos como especialistas y gente que está viendo el bosque desde arriba, qué creemos que puede estar pasando dentro de la empresa en ese momento. Inmediatamente podemos hacer conexiones y podemos hacer alguna reflexión de lo que pueda. Imagínense una devolución que se complica más de lo necesario. No estamos aquí, ojo, no estamos buscando culpables, sino entender el contexto en lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Porque muchas malas experiencias del cliente no son fallos individuales, suelen ser a veces, o la mayoría de las veces, el resultado de cómo está diseñada la experiencia del cliente. Perdón, en este caso, del empleado hacia el cliente. Entonces, vamos a tener eso presente desde ahora en adelante. Entonces, vamos a hablar en el primer tema de hoy, que es la Employee Experience, la experiencia del empleado. ¿Qué es la experiencia del empleado? Es un conjunto de interacciones, de cosas que ocurren dentro de la empresa, interacciones, percepciones que tiene el empleado, emociones que vive o que vivimos, porque seguramente todos hemos trabajado en empresa o lo haremos, cuando trabajamos en una empresa, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Entonces, es importante tener presente una cosa, no se refiere a un momento puntual, sino a todo el recorrido de esa persona dentro de la empresa. Ojo, desde que entra hasta que se va. Y en ese periodo pueden haber ocurrido años, transcurrido años. Pues asimismo, como hablamos del Customer Journey, aquí podemos hablar del Employee Journey, el viaje que hace el empleado a lo largo de su vida en la empresa. Y entonces estas experiencias incluyen estos aspectos que vemos en la lámina, en la slide. La parte cultural, qué cosa se permite y qué cosa no se permite dentro de la empresa. El liderazgo, cómo nos hablan en la empresa, cómo nos escuchan. El desarrollo personal, ¿aprendemos o nos estancamos? ¿Cómo es nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno físico, donde estamos sentados, donde estamos trabajando? En la parte digital, ¿es amigable? La parte emocional, ¿cómo me siento? Y, por supuesto, la relación mía con la organización donde trabajo. Confianza, me siento que hay justicia, siento que hay coherencia. Entonces, si les traigo un ejemplo muy breve de toda la vida, si una persona entra cada día a trabajar sintiendo presión, sintiendo falta de apoyo, sintiendo desconfianza, sintiéndose angustiado, con miedo, eso no desaparece cuando atiende al cliente, eso se va a hacer obvio, se va a transmitir, ¿no?
Entonces, cuando se habla de experiencia del empleado, muchas empresas y muchas personas piensan automáticamente en estas cosas. Me van a dar fruta, me van a dar comidita gratis, me van a hacer poner un gimnasio, me van a tener unas actividades after work para hablar con los compañeros. Bueno, vamos a ver. Todo esto está bien si solo si todo lo demás funciona. Si esto no ocurre, pues entonces los beneficios no compensan una mala experiencia. La experiencia del empleado no se construye con acciones sueltas, sino con un tema coherente. Es decir, que lo que yo hago tenga sentido. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Que yo tenga cierta autonomía y decisión y no necesite siempre una espada aquí o un monitor encima. ¿Hasta dónde puedo yo decidir? Que me den cierta holgura para saber hasta cuándo puedo yo decidir. Es una escucha real, saber si realmente mi voz cuenta o no cuenta dentro de la empresa. Imagínense una empresa, no sé, con una marca muy cuidada, toman mucha precaución en que la marca tenga toda la mejor imagen, muy moderna, pero los empleados están agotados, están desmotivados. Como clientes probablemente no sepamos qué está pasando dentro, pero lo vamos a notar tarde o temprano en el trato. ¿Ok? Entonces, esta frase nos conecta directamente a lo que es la experiencia del cliente. Como clientes vamos a notar tarde o temprano esto que está aquí. Entonces, hay un vínculo invisible entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Aquí está la idea central de la sesión de hoy. La experiencia del empleado condiciona directamente la experiencia del cliente. Un empleado quemado es lo más probable que ofrezca una atención mecanizada, robótica. Un empleado comprometido es muy probable que sea capaz de generar una experiencia más recordable, más amena. Cuando una persona está quemada, el cliente lo nota. El cliente definitivamente lo nota. ¿Por qué? Porque el cliente no ve la cultura de la empresa, pero la vive a través de las personas que lo están atendiendo, obviamente. Por lo tanto, la cultura, el liderazgo, la presión, las normas internas, todo eso se nos va a filtrar cuando el empleado nos da la cara o nos atiende, aunque sea por teléfono. Un call center, por ejemplo, medido solo por el tiempo de llamada. Eso terminan los 5 minutos y el tío me va a colgar. O un restaurante, imagínense quién no ha ido a uno de estos restaurantes de comida rápida donde los atienden y se ve que los empleados están aligerando porque tienen que atender no solamente por el concepto mismo, sino porque están medidos por la cantidad de entregas que hacen. Un restaurante con una rotación, un fast food. Si una persona, obviamente, como les pongo aquí, le exigen rapidez, una rapidez todo el tiempo, el trato se va a volver frío, se va a volver mecánico, aunque el proceso sea perfecto y me terminen entregando la hamburguesa o el sándwich que pedí. Bueno, entonces, este ejemplo que les traigo es una tienda donde, por ejemplo, el empleado tiene que cerrar un número mínimo de ventas al día. Quienes nos ponen un objetivo de ventas diario y eso hay que cerrarlo porque si no lo haces, pues vas a tener problemas, te van a llamar la atención, te van a estar midiendo, etcétera. Como cliente se va a notar, es indudable que se va a notar. La atención será rápida, pero no hay empatía en este caso. Se ve claramente que el empleado está orientado a cerrar la venta, no ayudarme a mí como cliente. Entonces, la mala experiencia no está en la tienda como tal, nace en el diseño que ha elaborado la empresa para esa atención y para esa forma de trabajo. Entonces, tengamos eso muy presente. Bien, vamos entonces a entrar en un tema que no es que esté de moda, ya tiene bastantes años el tema de la felicidad en el trabajo. Yo lo escuché por primera vez hace unos 8 años, cuando fue interesante, un profesor de uno de los máster que yo dirigía, daba clase, él se había ido a trabajar nada más y nada menos que a Nestlé, en un cargo altísimo de director de marketing de Nestlé para Europa, y estuvo varios años allí, y un día me entero que ha dejado Nestlé, él mismo, y se ha dedicado a montar
esta teoría, junto con lo que estaba allá, de la felicidad en el trabajo. Y hoy en día es uno de los referentes de la felicidad en el trabajo. Les voy a mandar el nombre de él porque ha dado charlas TED, es muy conocido, pero él entendía que tenía una vida de presión continua que lo estaba haciendo muy feliz y se va a hacer el tema de lo que es sentirse. Entonces, un empleado, no quiero decir con esto que un empleado tenga que estar feliz siempre, pero sí lo suficientemente bien como para que no transmita esa frustración que tiene en el cliente. La felicidad laboral no significa que todo sea bonito, que todo sea fácil. Ojo, lo que sí tenemos que tener claro es que un conflicto que se nos puede presentar todos los días no significa infelicidad. Hay que saberlo resolver, hay que saberlo atajar, es el día a día. Que una exigencia que nos hagan como empleado no tiene que significar maltrato, simplemente es el rol que me han dado. Entonces, un empleado agotado, un empleado que le gritan, un empleado pues responde mal y tiene una experiencia arruinada. Por lo tanto, vamos a entender qué es la felicidad en el trabajo. Cuando hablamos qué es y qué no es. Cuando hablamos de felicidad en el trabajo, es fácil que nos aparezcan imágenes equivocadas. Ay, esto quiere, ya me van a venir aquí con cosas místicas o de estas cosas soft que no siento que se puedan tocar. Ojo, vamos a tenerlo hoy muy claro. ¿Qué no es felicidad en el trabajo? No significa que tenemos que estar todo el tiempo motivados. No significa que no se nos van a presentar problemas. No significa que tenemos que estar cantando y sonriendo todo el día. No. Trabajar implica esfuerzo, trabajar implica presión, trabajar implica conflicto. Pero eso no tiene por qué ser contrario a la felicidad o al bienestar del trabajo. Ahora, ¿qué sí es la felicidad en el trabajo? Es aquello que tiene que ver más con cómo me siento yo dentro del sistema donde estoy, cómo me siento en el entorno donde estoy trabajando. A eso se refiere la felicidad en el trabajo. Y ese es el tema y el concepto que vamos a ir manejando el día de hoy. Les traigo, como siempre, un ejemplo. Imaginemos una persona que trabaja en un call center de atención al cliente y les traigo el tema del call center porque los call centers son sitios sumamente estresantes en todos los sentidos. En el entorno donde estás, ruido alrededor, mucha gente a tu alrededor, personas que te llaman y generalmente pueden haber muchas ocasiones de quejas, cosas que a lo mejor no sé responder en el momento y me generan ansiedad como persona que atiende. Por lo tanto, el call center es siempre un buen ejemplo para estos temas de lo que significa un bienestar o un entorno donde nos sintamos. Entonces, esta es una persona que trabaja en un call center de atención al cliente, que tiene objetivos súper estrictos. Es decir, aquí las llamadas no pueden pasar de 5 minutos. Imagínense eso, un cliente llamando. Ya viene una buena, ya, plum, y te cuelgan. Cada conversación te la monitorizan, o sea, te tienen con el gran hermano encima todo el tiempo. No tienes margen para decidir cosas si se salen de lo que sabes, que es una cosa muy normal. A todos nos pasa. A veces ustedes me preguntan cosas, yo no las hacen inmediato, pero no pasa nada. Se las averiguo y se las doy. No hay margen para tomar decisiones. Si te equivocas, se entera todo el mundo y te lo hacen saber y te hacen sangrar con eso. Es más un error que se penaliza más que las cosas que haces bien. Y si te dan feedback y te dicen qué piensan, suele ser cuando haces algo mal, no cuando lo haces bien. Por tanto, esta persona, ¿cómo se siente allí? ¿Cómo puede estar allí? Y esta persona puede ser muy profesional, puede ser sumamente responsable, pero probablemente no se sienta bien en el sitio donde está. Pero fíjese que no se trata de sonreír, no se trata de estar motivado, no es tener problemas, es este entorno que les estoy poniendo. Si al contrario de esto, imaginamos ese mismo el call center, con un margen para decidir y para ayudar al cliente, para que yo, si necesito, pueda alargar la llamada, simplemente para llegar con un cliente a algo más profundo que lo pueda realmente ayudar. Que cuando me den feedback, oye, me incluyan, oye, muy bien que hayas atendido esto así, muy bien, no solo la corrección, buen punto, vamos a tomarlo como ejemplo. Que el error sea un aprendizaje y no una penalización, no solo castigo. Los errores, si no nos equivocamos, no aprendemos. Por lo tanto, eso es algo que tiene que estar muy implícito en este tipo de situaciones.
Fíjense que el trabajo sigue siendo igual de exigente, pero la experiencia emocional del que está allí sentado en ese ambiente que usualmente es hostil cambia por completo. Como clientes nosotros no vemos lo que está ocurriendo adentro, pero sí vamos a notar la diferencia en la voz, cómo habla, en el tono que me dice, en cuánto tiempo dura conmigo y la paciencia que me tiene y en las ganas y la voluntad y las ganas de ayudarme, ¿no? Entonces, la diferencia no está en el guión, está en cómo se siente la persona que lo aplica. Por lo tanto, la felicidad en el trabajo no va a eliminar la presión, pero va a evitar que la presión se traslade al cliente. Es por eso que es interesantísimo que lo tengamos muy presente dentro, nosotros como especialistas de experiencia del cliente. Entonces, si volvemos al ejemplo del call center, veremos que cuando una persona está agotada y frustrada, el cliente va a responder, va a recibir respuestas muy frías, respuestas defensivas, una persona apurada, una persona sin ganas de hablar. Cuando la persona está comprometida, pues eso se traducirá en paciencia, en empatía, etcétera. El cliente no va a distinguir entre interno y externo. El cliente vive la experiencia y dará su opinión en función de lo que sintió. Entonces, eso ya nos trae lo importante que es este tema. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de cómo se sienten las personas en su trabajo. La pregunta que todos nos hacemos, porque todos somos de empresa, algunos probablemente sean responsables de gente, tengan sus propias empresas o las quieran tener, o trabajen en algunos departamentos que tienen que ver con lo que es la atención directa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este tema de la felicidad del empleado debería importarle a una empresa? Y es que esto tiene un impacto real en la experiencia del cliente. Por lo tanto, esto es una estrategia de la empresa. La empresa, que la empresa tenga como objetivo hacer felices a las personas, que todo sea agradable o cómodo o desaparezca la exigencia, eso no es estrategia, eso es ingenuidad. Esto tiene un impacto real en la experiencia del cliente porque si hay más compromiso, no se hace solo lo imprescindible, se hace un poquito más allá. Si hay más creatividad y además se incentiva, pues la persona va a pensar, va a proponer y va a adaptarse sin miedo. También va a haber menos rotación porque no voy a tener una persona sentada ahí mientras consigo otro trabajo, cosa que ocurre mucho en estos cargos tan estresantes. No, aquí no se va a estar buscando irse continuamente. Y por supuesto, un mejor servicio al cliente porque al final es lo que el cliente percibe. Por lo tanto, es una estrategia. Decir que la felicidad en el trabajo es una estrategia significa que la empresa va a tomar decisiones conscientes sobre cómo quiere que las personas se sientan cuando trabajan, el empleado se sienta. Si bajamos y aterrizamos un poco esto, no es algo que vamos a dejar como empresa al azar ni a la buena voluntad de los jefes. Esto tiene que ser estrategia de negocio. Entonces, esa es la importancia que tiene tomarse esto no como un tema puntual, sino como un tema estratégico. Les traigo un ejemplo de felicidad del trabajo como estrategia. Vamos a ver. Tenemos a la empresa A, que no es estrategia, sino que trabaja por objetivos, los aprieta, los tienes que cumplir en tal horario, tal fecha, no sé. Controla los resultados como un reloj. Te pasaste 0,5 décimas, estoy exagerando, pero a veces es así, sobre todo en ventas, o te faltaron 5,4 € para completar. Corrige errores exclusivamente. Esto lo hiciste mal, esto lo tienes que corregir, esto lo tienes que corregir. Y no le pregunta nunca al empleado cómo se está sintiendo en el día a día de su trabajo. Por lo tanto, la experiencia del empleado para la empresa es un efecto de segundo plano, un efecto colateral que no tiene, vamos a decir, prioridad dentro de lo que es la empresa. Si tenemos la empresa B estratégica, obviamente es lo contrario. La empresa decide, fíjense qué interesante, cosas realistas. ¿Cuánta presión es realmente posible que ese empleado lleve sin reventarse? Es decir, tenemos que ser conscientes de que muchas veces ponemos objetivos incumplibles. Yo me acuerdo cuando era consultor, que era una empresa estadounidense,
que venía a Sudamérica, Latinoamérica, a Sudamérica. En este caso teníamos la sede en Venezuela y nos ponían unos objetivos de ventas en el área donde estaba yo, que era de desarrollo de negocios, unos objetivos de venta que eran los objetivos de venta en Estados Unidos, un mercado muchísimo más grande. Y nosotros le decíamos, pero es que ese objetivo de ventas es lo que la empresa gana. ¿Cómo le voy a pedir yo que nos compre un servicio de este precio? ¿Entiendes? Entonces, ajustar esa presión, hasta cuándo es sostenible, hasta cuándo es realista, es una estrategia que debe tener una empresa que en el caso de los empleados sabe lo que hay. ¿Cuánto margen de autonomía le puede dar? Mira, tú puedes decidir hasta este punto. Si ves que aquí se nos pasa, pregúntame, pero tú tienes libertad para moverte en estos rangos. Obviamente la persona estará formada y sabrá las situaciones que se le pueden presentar. Luego, tiene muy claro cómo se da el feedback y cada cuánto tiempo se da el feedback. Hay empresas que han tratado de, vamos a decir, estandarizar esto y hacen revisiones de rendimiento cada 6 meses. Bueno, como todo en la vida, si no se toma como algo, vamos a decir, estratégico, se convierte en algo muy mecánico. ¿Ok? Pero parte por lo menos de que el empleado sepa que le van a estar dando retroalimentación periódicamente. Y luego, ¿qué cosas son las que a la empresa le interesa que ese empleado crezca, que ese empleado se mantenga, fomentar qué experiencias, qué comportamientos quiere? Y fíjense que esto lo decide la empresa. Es una decisión de diseño, lo decide la empresa. Por lo tanto, si una empresa decide estratégicamente cómo el empleado va a vivir el trabajo, también está decidiendo implícitamente cómo será la experiencia del cliente. Esto es estrategia, decidir cómo funciona el sistema, no solo los resultados que esperamos, porque ya sabemos, empleados con un margen de trabajo van a tener una experiencia de cliente más flexible, van a poder hacer cosas. Un empleado con miedo va a estar a la defensiva ante los clientes. Un empleado comprometido va a ser una experiencia de cliente más auténtica, más cercana. Por lo tanto, la felicidad en el trabajo no es un estado emocional, es la consecuencia de decisiones estratégicas que la empresa toma. Importante que lo tengamos esto muy claro. Muy bien, vamos con el siguiente bloque que nos va adentrando en que esto realmente es un tema empresarial, no es un tema, vamos a decir, místico ni emocional, que tampoco está mal, pero en este caso lo estamos trayendo como una estrategia dentro de lo que es la experiencia del cliente. Entonces, en este bloque que vamos a ver ahora sobre el ROI y el ROE, lo que estamos buscando es cambiar un marco mental que tenemos a veces de emociones a decisiones, de lo que es fácil de medir a lo que es importante medir. Y en esto vamos a preparar el terreno que les voy a ir dando para mostrar que el ROI, el Return of Investment, o el retorno de la inversión, no es suficiente para medir la experiencia. Entonces, vamos a entrar en este tema que también estoy segura les va a gustar mucho. Vamos a ver, si decidimos que la experiencia del empleado y la felicidad en el trabajo es una estrategia, si hemos dicho que es una estrategia, ¿cómo se mide? Esa es la pregunta lógica, porque recordemos, Drucker dice que en las empresas lo que no se mide no se puede gestionar. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se mide la experiencia. Entonces, es verdad que las empresas se sienten muy cómodas cuando miden los términos cuantitativos, el dinero, las cosas que podemos contar, podemos poner en una hojita de Excel. Y se sienten muy incómodas cuando tienen que medir emociones. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como empresa solo medimos los tiempos, los costes, la eficiencia, los ingresos, el trato se va a terminar mecanizando, lo que les acabo de decir, se convierte en una cosa repetitiva, robótica. Cuando la empresa tiene que entrar en aspectos como el compromiso, yo qué sé, la energía, la implicación, el clima, entonces aparece la incomodidad. Uy,
No porque no sea importante, sino porque es más difícil de medir. ¿Y yo cómo mido esto? ¿En qué jardín me estoy metiendo? Es muy curioso porque la verdad es que muchas empresas miden al milímetro la experiencia del cliente, pero no miden cómo se siente la persona que entrega esa experiencia. Y entonces luego estamos sorprendidos de que la experiencia del cliente sea fría, sea mecánica o sea inconsistente. Entonces, aquí viene, ¿cómo midimos la experiencia? Reflejemos un poquito por lo que la empresa sí que sabe hacer, ¿ok? La empresa sí que sabe medir el ROI, el retorno de la inversión. Esto nos dice si una inversión merece la pena en términos económicos. Es la relación entre lo que gasto y lo que me vuelve de regreso o lo que me queda. Entonces, vamos a decir, formación, bienestar, selección, etcétera. Todo esto se suele justificar con una pregunta que siempre la empresa se hace. ¿Cuánto cuesta y qué me queda o qué me devuelve? ¿Sí? El ROI es necesarísimo, las empresas necesitan el ROI, no pueden tomar decisiones a ciegas porque además son empresas que viven para monetizar y para las utilidades. Pero cuando hablamos de persona, el ROI tiene una limitación que no nos va a permitir medir exactamente lo que queremos medir. Entonces, si les traigo el ejemplo, una empresa invierte en formación, invierte en atención al cliente y desde el punto de vista del ROI me dirá, ¿qué me dirá? Si la formación, pues mejora los indicadores de toda la vida, la productividad, las ventas y buscar una relación entre la formación y la productividad de la empresa. Pero realmente está midiendo cómo la persona está aplicando lo que aprendió, de qué forma realmente está permeando esos conocimientos que acaba de adquirir. Eso no lo hace el ROI. Entonces nos damos cuenta que el ROI no es suficiente. Y aquí es donde entra un concepto menos conocido, pero muy importante, que es el concepto de el ROE, el retorno de la experiencia, Return of Experience. Esto, el ROE, no mide cuánto dinero devuelve una inversión, sino fíjense qué interesante, qué tipo de persona genera esa experiencia de trabajo. ¿Cómo es esa persona? Compromiso, tiene energía, tiene implicación, tiene capacidad de innovar. Fíjense, el ROE es lo que la experiencia provoca cuando nadie lo está mirando. El empleado hace lo que hace, lo miren o no lo miren, es parte de su personalidad como persona que trabaja en la empresa. Entonces, podemos pensar en lo siguiente, dos personas pueden tener el mismo puesto, el mismo sueldo, la misma formación, pero a la hora de generar valor, pueden generar valor totalmente distinto. ¿Por qué? Por cómo se sienten, por cuánto confían, por cuánto se sienten con la empresa, por cuánto margen de decisión tienen para tomar ellos mismos sus caminos, por qué sentido le ven a lo que hacen. Y fíjense, estas cosas no aparecen en la hoja de Excel del ROI, pero se notan. Vamos a ver un ejemplo que les traigo que creo que lo aclara y lo ilustra mucho más. Como clientes vamos a recordar siempre experiencias en las que alguien se portó más allá de lo que tenía que hacer. Algo que no estaba ni escrito, ni estaba en el guión, hizo algo adicional por mí. ¿Ok? Y esto no se explica porque la persona esté bien formada o porque le paguen mejor. Se explica porque tiene una experiencia laboral más alta. Estas cosas que pongo acá, una persona que te llame después a ver si todo fue bien, eso se mide y nos asombra y dice, wow, que me busquen y me digan, oye, esto no lo tengo presente, pero vamos a buscar una forma de arreglar esto. Eso nos saca de nuestro wow, nos queda de asombro. La empatía real, cuando veamos realmente que hay una persona que está demostrándonos real empatía. Entonces, el ROI se mide en resultados, mientras que el ROE mide cómo se consiguen esos resultados. Va un paso más profundo que nos hace entender cómo es que llegamos a esos resultados que teníamos. No fueron cuestiones de magia ni de fórmulas. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con el ROI y con el ROE? Importante, no compiten,
se complementan. El ROI sin ROE funciona a corto plazo, es cínico. Tarde o temprano se va a convertir en algo mecánico, en algo frío. Pero el ROE sin ROI es ingenuo. O sea, no es lo que estamos buscando, es vacío. Nosotros no estamos allí para sonreír, estamos allí para generar y hacer una rentabilidad a la empresa, gracias a ciertas cosas que estamos buscando con la experiencia del empleado, vamos a conseguir que el ROI sea mejor. ¿Ok? La mejor experiencia del cliente empieza cuando esas dos cosas, la eficiencia y la parte humana, conviven. Por ejemplo, una empresa eficiente pero fría no nos sirve. Una empresa humana pero caótica tampoco no sirve. Por lo tanto, estas dos cosas funcionan conjuntamente. Vamos entonces a entender cómo se puede medir el ROE. O sea, no se mide el ROE, no se mide con el ROE. El ROE se mide viendo cómo se sienten, cómo actúan, cómo impactan esas personas de la empresa en la experiencia del cliente. ¿Sí? Ya veremos que se evalúa a través de ciertas señales que nos van indicando si la experiencia del empleado realmente está generando valor o no. Y les traje entonces las formas como podrán ustedes medir esto el día de mañana. Cuando estén a su cargo, al cargo de la experiencia del cliente en toda la empresa, como la parte del empleado la podrían medir y tener eso bastante manejado. Usualmente el ROE en la práctica se mide combinando tres tipos de indicadores. El primer indicador es el que se llama el indicador de percepción. Este indicador nos dice cómo la persona vive su trabajo, cómo se siente la persona en su trabajo y cómo se obtienen, pues, herramientas de toda la vida. Encuestas de clima laboral que las empresas hacen y a veces nos preguntamos si las terminan engavetando metidas en un cajón, pero las empresas de clima laboral dicen mucho. Encuestas de compromiso. ¿Cuánto quieres tú estar aquí? ¿Cuánto tiempo? Lo puedes preguntar. Y pulsos internos, que son cuántas fricciones han habido en el entorno de trabajo, cómo se llevan, etcétera. Así se obtiene. Y luego, ¿qué preguntas reflejan en el retorno del empleado, de la experiencia? ¿Me siento escuchado? ¿Tengo autonomía? ¿Sí o no? ¿Mi trabajo tiene sentido? Sí, por esto y aquello. ¿Confío en equipo? ¿Me siento muy bien o no me siento tan bien? ¿Me siento muy bien con mi jefe? Etcétera. ¿Cuál es el resultado de este indicador? Que nos va a mostrar cómo está funcionando la experiencia del empleado. Y eso se puede incluso baremizar entre 0 y 10, cosa que se hace, por ejemplo, en las encuestas de clima laboral. Podríamos hacer un continuo o una escala de Likert y poner ahí cómo está la percepción de cada empleado. Eso es uno de los primeros indicadores. El segundo indicador es el indicador de comportamiento. ¿Qué es el indicador de comportamiento? Este nos dice, nos mide cómo actúa ese empleado como consecuencia de la experiencia que está viviendo. Es decir, ya sabemos cuál era la percepción, vamos a ver ahora cómo actúa. Y eso se obtiene también con herramientas interesantes. Si el empleado pide moverse del sitio donde está, o al final se va. ¿Okay? Si falta mucho al trabajo, cuánto tiempo tiene en el puesto donde está trabajando, en cuántas iniciativas que la empresa tiene ha querido él trabajar o participar voluntariamente. Y las preguntas que se reflejan acá, lo que responden es, ¿esta persona quiere quedarse en la organización? ¿Está implicada activamente o solo cumple? ¿Realmente está más trabajando más allá de lo mínimo o está haciendo el esfuerzo mínimo que tiene que hacer? Si realmente esta experiencia de trabajo nos va a generar se va a desvincular de la empresa o hay un compromiso real con la empresa. Por lo tanto, el resultado de este indicador nos va a permitir ver la buena o la mala experiencia del empleado y cómo esto se va a convertir en un compromiso o en una desvinculación. El tío tarde o temprano se me va a ir. Este es el segundo indicador y fíjense cómo lo podemos medir. El tercer indicador es el que se llama de desempeño cualitativo. Este es muy interesante y nos va a sonar mucho.
En este caso lo que vamos a medir es cómo se entrega el trabajo. No solo si lo entrega, sino cómo se entrega. No, me pusieron la fecha, sí, yo lo entregué a la fecha. Ahora, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay? Entonces, en este caso, se obtienen con las evaluaciones de desempeño, cuál tu trabajo es muy bueno, va más allá, las observaciones del día a día que se hacen al trabajo que hace, lo que dicen los clientes sobre mi trabajo, tanto internos como externos, cómo son las incidencias y cómo ha resuelto los problemas. Entonces, las preguntas que se reflejan y las respuestas que se obtienen son, ¿el trabajo que se entrega se está entregando cuidadosamente y responsablemente? ¿La persona está implicada en calidad y no solo en cumplir? ¿Está adaptándose al cliente o está haciendo esto de manera mecánica? Cuando pasa algo, aparece una forma de resolver las cosas o todo lo pone mal y surge un problema. El resultado de este indicador lo que nos va a permitir es realmente saber si el valor que está generando la experiencia del empleado se está convirtiendo en una ejecución cuidada y orientada al cliente. Entonces, fíjense qué interesante. No se basa solo en números, sino cómo se realiza el trabajo. Entonces, esto conecta mucho con la experiencia del empleado, con la forma de trabajar, y es muy importante, es el que está más dirigido. Dos personas pueden cumplir objetivos, pero a lo mejor solo una de ellas genera una experiencia excelente. Esto es exactamente lo que capta este indicador. Y es el primer indicador en el que el ROE se hace visible para el cliente. Aquí es donde el cliente percibe estos temas del empleado. Existen otros indicadores que también, vamos a decir, no son directamente para el ROE, pero nos dan todas las luces de que el ROE existe. Y son indicadores indirectos. Entonces, cómo la experiencia del empleado se está manifestando en la experiencia del cliente y tenemos muchas cosas que medimos en la parte externa. Por ejemplo, el Net Promoter Score, que es el score, el indicador de satisfacción de la lealtad del cliente, que es muy usado en marketing para ver cómo está, si repetirás, si lo recomiendas o no lo recomiendas, si eres neutro, etcétera. Miden la probabilidad. O las reclamaciones y las quejas o las valoraciones y las reseñas que se hacen en las páginas, en las redes sociales, o algún comentario sobre el trato que hemos recibido. Entonces, ¿qué preguntas reflejan y qué respuestas hay aquí? ¿Me han tratado realmente con empatía? ¿Han hecho algo más de lo que yo esperaba? ¿He sentido que la persona realmente se implicaba en este caso? Y es que en este caso el cliente nota el ROE. ¿Ok? Muchas métricas de experiencia son en realidad indicadores indirectos del ROE. No es un indicador primario como percepción, comportamiento o desempeño, pero sí es una manifestación externa del ROE. Es decir, los tres primeros indicadores miden el ROE desde adentro. Este último lo mide desde afuera. El cliente no mide el ROE, pero es el que lo detecta. Entonces, estos indicadores nos pueden ser muy útiles y resumiendo, el ROI se calcula, el ROE se interpreta. ¿Eh? Entonces, digamos, no es exacto. No, no es exacto, pero es estratégico. Y cada indicador de ROE nos da un resultado, no da un resultado numérico cerrado, sino una lectura de cómo está funcionando la experiencia del cliente. Por lo tanto, no sube inmediato, pero tarde o temprano se va a observar. Son patrones, no es una cifra. Interesante que los tengan presentes cuando tengan ustedes la gestión de la experiencia del cliente. Muy bien. Bien, el ROE ya sabemos, no es abstracto, lo vemos en cómo se sienten los empleados o las personas que atienden, en lo que hacen, en cómo trabaja y cómo el cliente lo vive. Por lo tanto, recuerden, medir solo el ROI es quedarse corto. El último tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver, ya sabemos medir. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, las experiencias que son memorables no surgen por azar. Se diseñan desde adentro, pensando en todos estos puntos que estamos tocando, no solo los externos, no solo los pain points, no solo los puntos de contacto, sino también las personas que atienden. La experiencia del empleado no, se diseña, hay que crearla, no aparece de la nada. La idea es conectar la experiencia del empleado con estrategia y no con un bienestar
superficial. Y entonces aquí entra el concepto de Happy Employee Experience. Diseñar intencionadamente un entorno donde las personas quieran contribuir. Llegamos a un punto importante. Si sabemos que la experiencia del empleado impacta la experiencia del cliente y ya sabemos cómo lo podemos observar, la pregunta es cómo la diseñamos. Ustedes van a ver herramientas muy concretas en el cuatrimestre que viene de este tipo de estrategias, cómo hacerlas. Pero yo se las menciono para que las tengan presentes en el contexto de lo que es toda la experiencia del cliente. Entonces, Happy Employee Experience no significa empleados siempre felices, sino entornos bien diseñados para que las personas realmente quieran contribuir. Y esto no pasa por casualidad, esta es una decisión organizativa, porque incluye todas estas cosas que ven en la slide. Reconocimiento, es decir, oye, que me reconozcan de una manera simbólica, aunque sea una palmadita en el hombro. No solo lo económico, que siempre viene bien, pero hombre, que yo estoy aquí. Después, el desarrollo. Aquí no me estoy estancando. Yo siento que hay importancia, que hay manera y además hay interés de que yo crezca, que sea flexible. Yo quiero adaptarme, pero quiero adaptarme sin un miedo constante de que algo me va a pasar. Después que haya escucha activa, que lo que yo digo, pues me lo escuchas, que tiene consecuencias. No son acciones sueltas, ¿no? Son condiciones del sistema que tenemos que aprender a diseñar. Les traigo ejemplos reales que ya todos conocemos. No se trata de una idea bonita, esta es una práctica estratégica. Y lo que estamos viendo no es nuevo, esto no es teórico ni nuevo, ya le digo, yo la primera vez que lo oí, por lo menos hace 8 años, aquí en España, yo creo que ya tenía tiempo fuera de España. Pues hay algunas empresas que llevan tiempo trabajando la experiencia del empleado de una manera estratégica. Les señalo estos ejemplos rápidos, tienes, por ejemplo, Google, la gente de Microsoft, la gente de Salesforce con IBM. No se las menciono, ojo, para que la copien, sino para que vean toda la lógica en todas ellas que hay detrás, una lógica común. Google tiene el tema de la escucha sistémica, o lo que llamamos sistemática, porque ellos deciden la mayoría de las cosas basándose en cómo viven las personas su trabajo, cómo lo llevan dentro. La gente de Microsoft tiene un continuo feedback, reconocimiento, lo cual implica un cambio cultural hacia el aprendizaje y que haya confianza detrás del tema. Luego la gente de Salesforce y de IBM tienen mucho el desarrollo del mentoring, es decir, la experiencia del empleado se piensa a largo plazo. Él no va a estar aquí por unos meses ni por unos años. Queremos que esté todo el tiempo con nosotros. En todas estas, la experiencia del cliente mejora porque la experiencia del empleado está cuidada. De ahí tienen, cuando una persona tiene autonomía, se puede adaptar, cuando no, se limita. Les puse en el foro una serie de lecturas de estos casos muy interesantes para los que quieran profundizar. Les puse la lectura para Google en un capítulo que se llama Work Rules y les recomiendo porque se escucha cómo Google escucha sistemática y cómo hace el proceso. Y esto conecta mucho con decisiones reales. Después les pongo también el caso de Microsoft que se llama Hit Refresh que en este caso relata cómo Microsoft va de una cultura competitiva a un aprendizaje y muestra todo el tema de clima, etcétera, la cultura, y aquí básicamente cómo la cultura determina el comportamiento. Después les puse también uno, por el caso de Salesforce y de IBM, que, que es muy interesante, que se llama Trailblazer, que explica cómo se integra el desarrollo profesional con los valores, con el propósito y está muy alineado con el tema de Happy Employee Experience. ¿Okay? Entonces es ideal para entender cómo se diseña a largo plazo. Y para la gente de IBM también hay un caso que les puse donde se habla de la eficiencia del mentoring, como la persona que acompaña al empleado, ¿no? Pero hecho realidad, porque a mí yo he tenido experiencias de mentoring y aquello se queda en el camino. Tiene que ser algo muy estratégico, ¿vale? Y una lectura, si quieren, se llama la experiencia, la experiencia de ventaja del empleado, que es la más animada con este tema y les recomiendo y se las pone, ¿ok? Si quieren profundizar, lo pueden ver allí. Dígame, Héctor.
Hola Carolina, una consulta rápida. Dime. Estas lecturas que estás recomendando, porque estoy ahora mirándolo en el foro, veo que no hay un link a ningún lado. ¿Esto qué es? No, porque son libros. Yo déjame ver si los Vale, consigo. Pues muchos de ellos son libros, pero los quería, mucho me basé también para prepararles el seminario de hoy. Los vi, me parecieron estupendos y los quería traer como ejemplo. Déjenme ver si consigo los enlaces. Por eso no los pusimos en la guía, porque no tenemos los enlaces como tal, y muchos de ellos son libros. Y tampoco te voy a bajar una versión pirata, ¿no? Pero, no, ni mucho menos. Pero sí se los recomiendo porque son buenos. Yo tenía algunos accesos a ellos desde la biblioteca y probablemente en la biblioteca lo podamos conseguir. De todas maneras, déjame buscarlos, Héctor. ¿De acuerdo? vale. Muchas gracias Gracias. Carolina, muy Gracias interesante. por la pregunta. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ir terminando con esto para entender que la experiencia del empleado no se mejora con acciones sueltas, ¿no? Si una empresa quiere cambiar la experiencia del empleado, ¿qué cosas tiene que tocar? Si yo tuviera que resumir todo lo que hemos visto hoy o lo que hemos hablado en una sola idea, yo les diría que la experiencia del empleado no se cambia con iniciativas, sino con palancas, con acciones reales, ¿no? O sea, pues recordemos que una palanca es algo que si lo mueves cambia muchas cosas a la vez. Y estas palancas determinan cómo se comportan las personas cuando atienden a un cliente. Eso va inmediatamente a transferirse. Entonces, una empresa puede formar muy bien en atención al cliente, pero si el liderazgo castiga, la experiencia pues será negativa. Aquí vemos algunos tipos de palancas que son lógicas, son coherentes, porque si reconoces la iniciativa, la experiencia es flexible. Un liderazgo coherente, que realmente sea lo que los líderes hacen, no lo que dicen, que haya información, que no sea solo informar, sino también conversar, que el bienestar pues tenga un diseño de trabajo que sean sostenibles, realistas y no solo en dineros, que también se puedan reforzar esos comportamientos que queremos ver incentivando a que eso ocurra y dar margen a que la persona se pueda adaptar sin miedo o pueda buscar soluciones sin miedo a que lo regañen o a que le llamen la atención. Bueno, les traigo el caso real de Sapos, ya lo hemos hablado, cuando la experiencia del empleado diseña la experiencia del cliente. Y todo esto, pues, que hemos dicho hasta ahora suena muy bien en abstracto, pero ¿qué ocurre cuando una empresa diseña de verdad una experiencia del empleado? Y este caso es el caso, vamos a decir, emblemático que se utiliza para este tema de experiencia del empleado. Nuevamente lo traemos a colación. Hasta ahora hemos hablado de conceptos, de indicadores, de palancas. Ahora lo que quiero es que veamos un caso donde esto no es teoría, sino fue una forma concreta de diseñar la empresa, ¿eh? No de diseñar una experiencia entre la empresa, no, la empresa. Esa es la base, el fundamento de la empresa. Un caso donde la experiencia del cliente no fue lo primero que se diseñó, sino que apareció como la consecuencia de cómo se cuidó la experiencia del empleado, ¿no? Este es el caso de Sapos. Ya lo hemos mencionado como ejemplo en otro tema. Es un caso que siempre viene a colación cuando estamos hablando de todo lo que son experiencias, ¿no? Ya poniéndonos rápidamente en contexto, Sapos nace en 1999, era un e-commerce de calzado online, como tantos otros, cuando viene el surgimiento de la burbuja del e-commerce, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? Sin embargo, ellos inmediatamente se dan cuenta de que de algo importantísimo, no podían competir solo por el precio, ni tampoco por el producto, 20.000 zapatos y la logística, imagínense. Eso no solo era fácil de copiar, sino que había personas que lo hacían mucho mejor que ellos. Así que toman la decisión de, si no pueden diferenciarse por lo que venden, se van a diferenciar de cómo hacen sentir a sus clientes. O sea, entienden eso y deciden eso. Entonces, en este caso, ellos dicen, no solo los clientes son lo primero, los empleados también son lo primero. Y entienden que la experiencia del empleado no se impone desde un manual, pero sí puede favorecer diseñando una cultura concreta. Entonces, Sapos no empieza preguntándose cómo mejorar la experiencia del cliente, sino qué tipo de empresa quiere ser por dentro para permear hacia afuera. Cómo empezamos desde adentro y desde adentro sacamos esa experiencia hacia afuera.
Entonces, ¿qué ocurre aquí? La idea clave de esta empresa. Ellos no empiezan diseñando protocolos de atención al cliente. Empiezan diseñando la cultura, el sistema cultural que permitiera a las personas atender bien a los clientes. En lugar de decirle al empleado, tienes que hacer esto, lo que hacía la empresa o lo que ha hecho la empresa es cómo quiero que te sientas cuando trabajas. Bueno, yo me quiero sentir cómodo, yo quiero estar acá. Esto conectó directamente con lo que hemos visto hoy. La experiencia del empleado como una experiencia vivida. El ROE con un indicador de energía, de compromiso, de iniciativa. La experiencia del cliente como consecuencia de estas cosas. Y en este caso, la empresa Zappos no controla el comportamiento, sino que lo que hace es que diseña el contenido y si confías en las personas, pues no necesitas decirles exactamente cómo tratar al cliente. Ellos ya tienen claro lo que venden, ellos ya tienen claro los precios. Si no confías, vas a tener que necesitar guiones, normas y controles. Por lo tanto, ¿qué hizo Zappos? Pues una cultura organizacional muy compartida, tema basado muy en valores más que en habilidades, autonomía real. Tú tienes, este es tu límite, estas son sus responsabilidades y tú puedes actuar en esta en este marco de actuación. Luego, confianza en las decisiones que se tomaban y esa formación cultural antes que operativa. Entonces, ellos no diseñaron la primera experiencia del cliente, pero sí la primera experiencia del empleado y por eso son referente mundial. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos, muchos de ustedes ya los deben conocer. El caso de un agente que pasó más de 10 horas con un cliente, fue celebrado porque al final resolvió el tema y lo pudo hacer. No habían guiones, sino que se adaptan a cada cliente, no hay scripts cerrados. Un empleado que empatizó tanto con la persona con la que hablaba que sabía que estaba enferma, que le envió un ramo de flores. Y obviamente lo que era la autonomía. El criterio no es, está en el guión, no, es esto es mejor para el cliente. Fijaos que estas cosas no se pueden ordenar desde un manual. Esto solo ocurre cuando el sistema confía en las personas. Por eso no es fácil de implementar, pero este es un ejemplo de que sí se puede hacer. Entonces, en los aprendizajes, la experiencia del cliente, esto lo que demuestra es que la experiencia del cliente no se impone con procesos. La autonomía genera implicación y el ROE se traduce en esos comportamientos. Zappos fue adquirida por Amazon en el 2009, sigue operando, ni siquiera tienen un objetivo, exactamente. No hay límite de tiempo para atender al cliente. Así es, Héctor. Una maravilla. Y bueno, vamos a decir, funciona en este caso. A lo mejor no es aplicable a todos los sectores, ni a todos los modelos de negocio, pero funciona en este caso. Entonces ellos hoy en día funcionan como una marca independiente, tienen una cultura propia, tienen un modelo de atención al cliente enfocado en la experiencia, son un referente, definitivamente, y eso, cuando confías en la persona, el cliente lo nota. Esto no significa que vamos a copiar a Zappos, ojo, lo que queremos es que entendamos la lógica muy clara. Si se diseña bien la experiencia del empleado, pues entonces la experiencia del cliente usualmente suele dejar de ser un problema. Bien, entonces ideas para cerrar este tema, que siempre me gusta que se lleven. Lo que ocurre dentro de la empresa determina la experiencia del cliente. Es una perogrullada, pero hay que decirlo. La experiencia del empleado no es un tema de recursos humanos, es una decisión estratégica de negocio. Si tenemos el ROI para medir los resultados económicos, tenemos el ROE para ver de dónde salieron esos resultados y cómo se generaron. Y si diseñamos bien la experiencia del empleado, la experiencia del cliente va por naturalidad y por lógica a emerger de forma natural. Siempre la frase, si tuviera que resumir en una sola idea, sería esta. La experiencia del cliente no empieza en el cliente, empieza en cómo trabajan y se sienten esas personas que están dentro de la empresa. Espero que les haya gustado, que lo hayan visto. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar ahora. En el tema del caso también me pueden mandar cualquier duda por el foro. Yo estaré muy atenta esta semana. Y ya les indiqué en el comienzo que el script de IKEA está en la página principal de la asignatura, del lado, en el menú derecho donde dice proyecto. Allí está, allí pueden bajar el script, que si me perdonan, se me pasó decirlo la semana pasada.
pero ahí lo tienen. Cualquier cosa escríbenmelo, de todas maneras yo lo puse ayer en el foro respondiéndole a alguien que me preguntó. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Preguntas? ¿Están todos allí? Sí, Me estamos estáis- ahí, Carolina. Yo digo, a lo mejor se durmieron. A lo mejor se durmieron. Bueno, en un rato les dejo la grabación. Carolina, una pregunta. Dígame. Yo estaba intentando entrar a los PowerPoint de la actividad que hicieron con la cafetería en la clase pasada, que yo no pude estar, para ver el trabajo de mis compañeros, y no me permite abrirlos. No, yo no puse los trabajos de los compañeros. Yo puse una slide que representaba cada ejemplo, ojo. Ok, ¿Sí? ok, Claro, ok. no estoy autorizada de poner que todo el mundo vea todo. Simplemente yo busco un ejemplo, ni siquiera pongo de quién es. Busco un ejemplo. El que lo hizo sabe de quién es. Pero yo lo que... No, yo digo para la dinámica, perdón, de la cafetería que se hizo en la clase pasada, que estábamos practicando con el tema No de pudiste esta, entrar a la hoja, al enlace. a los PowerPoint que usted le habilitó para que ellos pudieran No responder. pudiste, ya lo voy a buscar. Ay, perdona, yo creo que te referías a los ejemplos que yo ponía cuando No. resolvía los casos. Espera que No, voy a era la dejar. dinámica pasada para ver cómo fue que lo Claro que resolvió. sí. Déjame, si no te lo envío por el foro, ¿de acuerdo? Dale, gracias. Ok.